Bienvenidos todos, hermanos, a la casa del Señor. Isaac, Jennifer, bienvenidos, felicidades. Ayer nos trajeron nupcias, felicidades al nuevo matrimonio en la iglesia. Dios les bendiga, muchachos. Adelante. Acuérdense, todas las cosas fueron creadas por medio de Él, por Él y para Él. En Él subsisten. ¿Ven? Así que adelante, muchachos, felicidades, que Dios los bendiga. Jesús está en este lugar, hermanos. Él prometió que donde estuviéramos 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él en medio de nosotros. ¿Sí? A Jesús le gusta ser el centro. Donde quiera que está Él se ponía en el centro. Él estaba en el centro. Murió en la cruz, fue a la cruz y murió justamente en medio de 2 malhechores. ¿Sí? Jesús está esta mañana con nosotros, en medio de nosotros, hermanos, con un propósito. No está aquí simplemente como un espectador. Claro que está aquí para recibir la honra, la alabanza que tú y yo le otorgamos, que Él realmente merece. ¿Sí? Alabanza que ofrendamos nosotros en Él, si no, no tiene sentido. ¿Sí? Alabanza en nosotros, en medio de nuestra imperfección, ¿sí? No justa, pero alabamos al Señor en su nombre. Sin embargo, queridos hermanos, Él está aquí para encontrarse contigo específicamente en el área de tu necesidad. ¿Sí? Cualquiera que sea tu necesidad, Él está acá para suplir. Si estás angustiado, triste, si necesitas sabiduría para tomar algunas decisiones, si la vida no va bien, ¿sí? Si estás enfrentando crisis de pareja, de matrimonio, de hijos, económica, Él está aquí para bendecir. Si es salud lo que necesitamos, Él está aquí, queridos hermanos, para bendecir. Él no está en este lugar como un juez, ¿sí? Todavía no es el momento para Jesús de venir a esta tierra como un juez. Él sigue, hermanos, todavía proclamando el año de la buena voluntad de Dios. La buena voluntad, los buenos deseos de Dios, lo que hay en el corazón de Dios para ti. Así que si en este momento hay tristeza, hasta amargura, dolor, sufrimiento, no es esa la voluntad de Dios. Vivimos en el año de la buena voluntad. ¿Sí? La voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta. Aquel Señor que ha venido, queridos hermanos, a liberar a los cautivos, a sanar, a restaurar. Es ese año, es ese tiempo. Vendrá un día cuando Jesús venga ahora así con su espada, pero no ha llegado ese día. Así que Él está acá, hermanos, todavía para salvar. Así que encuéntrate con Jesús en este momento, en esa área específica de tu necesidad, ¿sí? Porque Él está aquí para suplir. Vivimos, hermanos, en un nuevo pacto que hay que entender, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones del pacto en el que vivimos? Jesús dijo, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, ¿sí? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? El nuevo pacto en mi sangre. Que Jesús diga que hay un nuevo pacto, significa que también hay un antiguo pacto, en el cual usted y yo ya no vivimos. Usted y yo disfrutamos, hermanos, los beneficios de un nuevo pacto. Nuevo pacto en el cual, en esencia, nos toca creer para poder
recibir. En el antiguo pacto había demanda, ¿sí? El antiguo pacto demandaba de nosotros obediencia, demandaba de nosotros, hermanos, perfección para poder ser bendecidos, ¿sí? En el antiguo pacto, las reglas del antiguo pacto las encontramos en Éxodo 20, ¿sí? Y el Señor dice: no hagas, no hagas, no hagas. Haz esto y haz esto. En el Deuteronomio 28, cuando Dios va a compartir con su pueblo, ahora su pueblo Israel, el cual Él formó de un hombre, Abraham, ¿sí? Ahora es un pueblo, era una persona, ahora es un pueblo. No es que Dios haya escogido a Israel, es que Dios formó a Israel, ¿sí? Y ahora es un pueblo de cerca de 3 millones de personas. Y Dios les dice en Deuteronomio 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará y te bendecirá. Los versos siguientes hablan cómo el Señor nos iba a bendecir, o cómo el Señor iba a bendecir al pueblo de Israel. Ese es el antiguo pacto, el cual Jesús dice no existe más. El antiguo pacto estaba basado en esto: nosotros obedecer y entonces Dios hacer, ¿sí? Nosotros hacer por Dios y después Dios hacer por nosotros. En esencia es así el antiguo pacto. El nuevo pacto, hermanos, en Hebreos 8 lo explica claramente. Dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y dice: yo seré su Dios. Yo pondré en ellos mis leyes. Ya no los 10 mandamientos, ¿sí? Mis leyes. Los 10 mandamientos son del antiguo pacto, ¿sí? Ahora es la ley de la fe, la ley del amor, ¿sí? La ley de la vida. Son las leyes que operan en nosotros, que por cierto son leyes superiores a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos decían: no matarás, ¿sí? La ley del amor dice: ayuda a tus enemigos, no solamente no los mates, ayúdalos, bendícelos. La ley del antiguo pacto decía: no adulterarás. La ley del nuevo pacto dice: ámense como Cristo los amó hasta la muerte, ¿sí? Las leyes que nosotros tenemos, hermanos, son superiores a la misma ley del antiguo pacto. Pero ahora es Dios escribiéndolas en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Ya no son tablas externas, frías, de piedra, que enunciaban cosas que debemos hacer y no hacer. Ahora, hermanos, es algo íntimo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y a partir de lo que Él ha puesto en nuestro corazón, nuestra vida fluye en Él, nuestro comportamiento fluye en Él. El problema es que a veces estamos tan interiorizados en el antiguo pacto que creemos que todavía se trata de hacer y hacer y hacer. El nuevo pacto no está condicionado, no tiene esta condición de Deuteronomio 28. Hasta que hagas, si tú haces, entonces yo te daré. No. El nuevo pacto, queridos hermanos, esencialmente está condicionado a nosotros creer y recibir. En la ley es lo que haces. En el nuevo pacto no hay estipulaciones de esa manera, de este tipo. Lo que se requiere de nosotros es creer. El nuevo pacto, hermanos, opera por fe, no por obediencia. Ahora, no me malinterprete. Cuando yo hablo de obediencia, hermanos, no quiere decir que podamos vivir y hacer lo que sea, y vivir como sea. No. No, no, no. Ahora la obediencia, hermanos, en nosotros es un fruto. Y de hecho, la obediencia en el contexto del nuevo pacto es obediencia de fe. O sea, lo único en lo que debemos
Nuestra obediencia a Dios, hermanos, radica en tener fe, no en hacer cosas. Haremos cosas después. ¿Se producirá nuestra obediencia? Sí, después de que hayamos creído. No es pues una condicionante, queridos hermanos. Varias veces Jesús, cuando sanó a personas, Él dijo, tu fe te ha sanado. ¿Recuerdan esa expresión de Jesús? Tu fe te ha sanado. Es por tu fe, no es porque hayas venido, no es porque hiciste, no es porque trajiste, es por tu fe. El antiguo pacto, hermanos, esencialmente se celebró entre Dios e Israel. Acuérdense, porque Israel así lo quiso en Éxodo 19. Ellos dijeron, júzganos por nuestra obediencia. El pacto que nosotros vivimos es exactamente el mismo pacto que Dios hizo con Abraham. Dios hace el pacto con Jesús en representación nuestra y nosotros somos los beneficiados de ese pacto. ¿Entienden eso? Ya no es un pacto directamente entre Dios y nosotros que demande de nosotros obediencia. Es la obediencia de Cristo. Por eso Pablo dice, llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Hay algunas traducciones que dicen la obediencia a Cristo, pero no. Pablo llama nuestra atención a la obediencia de Cristo, a llevar nuestro pensamiento cautivo, que es por la obediencia de Jesús que nosotros podemos disfrutar estos beneficios. Esa es la estipulación del nuevo pacto, la obediencia de Jesús. Este pacto es entre Jesús y Dios. Es la obediencia de Jesús, hermanos, lo que representa nuestro gozo. No que las buenas obras no sean importantes. No que nuestra obediencia, hermanos, sea irrelevante. No, no. Simplemente usted no pone la carreta adelante de los caballos, ¿verdad? Primero van los caballos y luego la carreta. ¿Sí? Primero es la fe y después la obediencia. ¿Entiendes? La obediencia es un fruto, es un producto, hermanos, de nosotros creer el Evangelio, de nosotros creer este nuevo pacto que Jesús dice, la copa del nuevo pacto en su sangre. Romanos capítulo 8, el verso 31 dice, ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, fíjense bien, vamos a tratar de recibir algo de esto. ¿Quién es el que está con nosotros? Dios. Dios, el creador del universo. Si Dios es por nosotros, ¿qué importa lo que diga el mundo? ¿Qué importa lo que crea el mundo de nosotros? Es Dios, hermanos, el creador de todas las cosas. El Salmo 23 empieza de una manera gloriosa, quitándonos el peso de los dioses de este mundo. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. A los dioses de este mundo, hermanos, hay que cargarlos y hay que llevarlos y hay que darles y no sé qué tantas cosas hacer. Pero Dios nos quita el peso de la vida de dioses inferiores. El Dios, el creador del universo, el único Dios verdadero, está con nosotros, no contra nosotros, hermanos. ¿Sí? Ese Dios todopoderoso está de nuestro lado. O sea, significa que no anda buscándonos, hermanos, para castigarnos. Está de nuestro lado. ¿Sí? No es más
nuestro enemigo. Cuando Jesús dice de la paz que Él nos ofrece, dice, yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz, queridos hermanos, que Dios nos da a través de Jesucristo es paz con Él. No estamos más en guerra con Dios. Éramos enemigos de Dios por causa del pecado, pero Jesucristo nos puso en paz con Dios. Es Jesús, hermanos, el que puso a Dios de nuestro lado. Por eso dice Jesús, este es el nuevo pacto en mi sangre. Es la sangre de Jesucristo la que pone a Dios de mi lado. No mi comportamiento, no mis buenas obras, sino la sangre de Jesús. Cuando dio la sangre, es el digno lema de la jornada de reflexiones sobre la cruz. Cuando Dios dé la sangre, queridos hermanos, hay perdón para el pecador, hay salvación, hay sanidad, hay bendición. Es la sangre de Jesús la que puso a Dios de mi lado. Luego dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿sí?, en darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuántas? Todas las cosas son todas las cosas, queridos hermanos. Tenemos acceso, hermanos, a todo el poder del cielo, a todo el favor del cielo, a nuestra disposición por la sangre de Jesucristo. Si Dios no escatimó el darnos lo mejor del cielo, ¿cómo no nos dará lo menos? Lo más del cielo, hermanos, no son las calles de oro, no es el mar de cristal. Lo más del cielo es Jesucristo. El cielo sin Jesús será simplemente otro lugar hermoso, excelso, lo que quiera, ¿sí? Pero es Jesús lo que hace ese lugar verdaderamente valioso. Si Dios no escatimó darnos lo mejor del cielo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él lo menor? Y de pronto, hermanos, es que a Dios pídele por tus necesidades, pero no puedes pedirle lo que quieres. ¿Por qué limitar a Dios? Y aquí dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es la idea del Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿sí? No necesito nada más, nada me faltará, ¿sí? Una buena manera de traducir el Salmo 23, el verso 1 es, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que quiero. ¿Sí? Es correcto, nada me falta. No necesito nada, tengo realmente lo que necesito, tengo lo que quiero. Ahora, aquí, hermanos, en nuestra traducción, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Falta una palabra. La Nueva Versión Internacional la pone un poquito más cerca, ¿sí? Dice, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todavía la palabra generosamente ya nos da mucha luz, ¿sí? Pero todavía no se acerca a lo que es. La palabra aquí es gratuitamente. Gratis. Gratis para nosotros, no para Dios, no para Jesús. Gratis para ti y para mí. Para Dios le costó darnos lo mejor del cielo, darnos lo que más ama, a su propio Hijo. A su Hijo le costó dar su vida y derramar su sangre para que nosotros ahora podamos disfrutar, ahora sí, generosamente, gratuitamente, todas las cosas. ¿Cómo? Aquí está la clave, pongan mucha atención. Esa es la clave de este mensaje.
junto con Él. Juntamente con Él. Hermanos, la mayoría de las cosas que le pedimos a Dios, ya nos las dio en Jesús. El problema es que no somos tan conscientes de Jesús. Seguimos siendo más conscientes del hombre. Seguimos más conscientes de lo que tenemos que hacer para ganar. Seguimos más conscientes, es que es mi obediencia, es que si hago, es que si no hago, es que si doy. Y estamos tan conscientes de nosotros que Dios no nos puede bendecir de esa manera. Porque eso, queridos hermanos, es soberbia. Usted no puede venir delante de Dios y decirle, yo ya di, Señor, ahora dame tú. No. Yo ya hice, Señor, mira, dejé, mira. No funcionan las cosas así con Dios. Con Dios no funciona, hermanos, que usted venga y le diga, Dios, yo te prometo que si tú sanas a mi hijo, yo voy a hacer esto. Ahora sí voy a ir a la escuela dominical, ya para que el pastor no esté traumado. ¿Verdad? Ofendes a Dios si le dices eso, porque menospreciarías el sacrificio de su hijo. Entiéndalo, por favor. Dios exalta a su hijo Jesús, y cuantas cosas usted quiera recibir aparte de Jesús, usted está ofendiendo a Dios. Si usted cree que es por lo que hace que Dios le va a bendecir, ofendes a Dios y menosprecias el glorioso sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es creer, queridos hermanos, lo que nos toca. Y el Señor nos da generosamente y gratuitamente todas las cosas. Así que nos toca disfrutar a Jesús. Si usted siente que tiene fallas en su carácter, ¿sí? A veces no es muy sabio para tomar decisiones, a veces es cobarde, es temeroso, y a veces expresa esa cobardía de manera agresiva y violenta, y grita, y usted sabe que eso está causando mal en su casa, en sus relaciones, en su trabajo. Usted es de los que se violentan por cualquier cosa. Y usted dice, es que necesito paciencia. Y si usted le dice a Dios, dame paciencia, Dios le va a decir, ya te di a mi hijo. Él es tu paciencia. Él es lo que necesitas. Él es la sabiduría que necesitas. Dios, es que no sé qué elegir. ¿Sí? Él es tu sabiduría. Dios, es que dame paz. Ya te di a Jesús. Jesús es tu paz. Señor, dame gozo. Jesús es el gozo. Señor, prospérame. Jesús es tu prosperidad. En Jesús. En Jesús. Jóvenes, el hombre o la mujer de su vida, ¿sí? Y también aquellos que están en el Señor a la expectativa de una nueva oportunidad, ¿sí? Si usted dice, es que pastor, yo ya fracturé mi vida, yo ya fracasé en mi vida y ahora estoy en esta condición, cualquiera que sea tu condición, Cristo te la soluciona. En Cristo está, jóvenes, la mujer que nos va realmente a complementar, a bendecir, y a la mujer a la que ustedes también van a bendecir, en Cristo. Él es tu decisión. Si no sabes cómo decidir, Cristo es tu decisión. Si tomas un trabajo, si emprendes un negocio, si haces lo otro, Cristo. Jesús, solo Jesús. Es en Él, hermanos, en quien tenemos esta paz, esta sabiduría. Él es nuestra justicia. Cuando nosotros, queridos hermanos, fallamos, ¿sí? La manera en la que los cristianos confesamos nuestro pecado, hermanos, no es para que sea perdonado. Confesamos la obra de Jesucristo, confesamos que Él es nuestra justicia y confesamos que ese pecado también ha sido perdonado.
Estamos de acuerdo con Dios. La palabra confesión en el griego en esencia significa eso, estar de acuerdo con Dios. Señor, estoy de acuerdo que esto es pecado, que esto te ofende, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo también, Señor, que ya lo has perdonado. Sacúdase en el nombre del Señor y siga su camino. Que el Señor le ayude a no volver a cometer ese pecado. No prometa, no venga y diga, Dios, te juro que no lo vuelvo a hacer. No, por favor, no haga eso. El Señor no espera eso. Es Jesús. Él quiere que pongas tus ojos en Jesús. La vida santa, hermanos, la vida apartada del pecado, no es por nuestra disciplina, no es por nuestra fuerza de voluntad, es por Jesús. La recuperación de nuestro carácter, la corrección de nuestro carácter, hermanos, de todas esas fallas, temores, miedos, cobardías, corajudos, lo que sea, Cristo. Él es nuestra paz. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a disfrutar de Él. Él usa la expresión, Jesús usa mucho la expresión en los evangelios, yo soy. Yo soy. Solo Dios puede usar esa expresión. ¿Sí? Es el nombre de Dios, yo soy el que soy. Y Jesús lo usa para decir, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Yo soy. Vengan y beban de mí. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. El que de mí come, vengan y coman de mí. Lo que Jesús está diciendo, queridos hermanos, sin faltar en nada el respeto, es úsenme. Para nosotros esa es una expresión a veces con una connotación negativa, ¿no? Porque ¿cuántas veces decimos, me sentí usado? Bien, entre nosotros a veces así es, ¿verdad? Pero a Jesús le encanta ser usado. A Jesús le encanta que disfrutes de Él. Lo máximo que tú puedes hacer para agradar a Dios, y creo que todos, hermanos, todos aquí quisiéramos realmente ser personas que agradamos a Dios. Nunca le agradamos tanto como cuando lo dejamos a Él ser Dios y recibimos de Él. Cuanto más recibimos de Él. En el Evangelio de Lucas capítulo 5 dice, en verso 17, aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él, ¿para qué? Para sanarlos. ¿Sí? Está en una casa, probablemente algunos historiadores dicen que en la casa de Pedro, ¿no? Él está ahí y la casa se llena de personas. Los primeros que entraron, hermanos, fueron los doctores de la ley, los fariseos. ¿A cuál ley se refería? A la ley de Dios. No solo a los 10 mandamientos, ¿sí? A todos los demás preceptos, 600 y tantos preceptos. Eran los expertos. Eran los que, según ellos, cumplían la ley. ¿Sí? Fueron los que llenaron el lugar. Dice, hermanos, que el poder de Dios estaba en Jesús para sanarlos a todos. ¿Saben cuántos sanó de ahí? A ninguno. Tuvieron que venir unos amigos que, al escuchar que Jesús está ahí, se acuerdan de su amigo paralítico. Ellos pudieron ver lo que había en el corazón de Jesús. Ellos pudieron ver que Jesús estaba dispuesto a sanar, que Jesús tenía poder. Fueron por su amigo, queridos hermanos, y ya saben la historia, descubren el techo, lo bajan, y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Después de eso lo levantó, lo sanó, y aquel hombre se fue caminando. El poder de Dios estaba ahí, pero no pudieron entender.
Estos hombres comprendieron el misterio de la bondad de Dios. Dios quiere, queridos hermanos, que lo usemos. Si algo le produce placer a Dios, definitivamente, hermanos, es dar. Dice: a vuestro Padre, ¿sí?, le ha placido darles el reino. Es el placer de Dios bendecir. Dios se deleita en bendecir, queridos hermanos. Él se deleita cuando tomamos de Él. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María, no? Reciben un invitado, pero es un invitado del cielo, ¿sí?, Jesucristo mismo, y lo reciben en su casa. Y Marta se va a hacer cosas a la cocina, y María se sienta, hermanos, a los pies de Jesús para recibir de Él enseñanza, para recibir de Él. Y Marta se enoja, ¿sí? No te da pendiente que mi hermana me deje servir sola, y Jesús le dice: Marta, Marta, andas agobiada, ocupada de muchas cosas, pero una sola es necesaria, y María ha escogido la mejor. Recibirme. Ahora usted dirá: pastor, entonces no debemos servir a Dios. Oiga, espérame, ¿qué cree que estoy haciendo yo aquí? ¿Qué cree que hicimos hace un rato todos los maestros de la escuela dominical? Los que venimos, que dejamos el menudo y la barbacoa ya fría para venir acá y estar listos y presentar una clase para ustedes. ¿No es eso servir a Dios? Los hermanos que vienen, la familia que viene y nos ayuda con el aseo del templo, ¿no es eso servir a Dios? Pero nace de manera natural. Esta semana empezamos una célula en casa de Olivier y Mayra, acá en el fraccionamiento Los Álamos. Yo no fui con ellos, yo no les dije nada. Ellos vienen la semana pasada: pastor, queremos tener una célula en casa. Y empezamos, éramos 14, 15 personas y hubo profesiones de fe. ¿De dónde nació todo? Me encantó lo que Olivier dice cuando recibe a la gente ahí, a sus invitados, y les dice: hemos recibido tanto, hemos aprendido y disfrutado tanto que queremos compartir con ustedes. Me encanta. Así así es el servicio a Dios. Recibe primero. No puedes dar algo que no recibes. Acuérdense, dice Pedro y Juan cuando sanan a un paralítico, ¿sí?, les dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No podemos dar lo que no tenemos, queridos hermanos. El problema es que a veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no podemos recibir del Señor. Queremos vivir en nuestras fuerzas, y eso, hermanos, es orgullo. Eso es vivir en la carne. Y Dios no puede bendecir al soberbio. Dice que al altivo lo mira de lejos, pero al humilde, ¿sí?, Él tiene gracia para con los humildes. El humilde, hermanos, es una condición que me permite entender que Él es Dios, ¿sí?, que me impide descansar en mis fuerzas, en mi orgullo. Es que yo hago, es que yo doy. La humildad es recibir. Un teólogo definió la ley y la gracia de la siguiente manera: ley es trabajar, tú trabajar para Dios. Gracia es Dios trabajar para ti. A la luz de esa interpretación, Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa? ¿Cómo vencemos el pecado? Según esa interpretación, Dios trabajando por nosotros, no nosotros trabajando para Dios. Así que, si tienes algún mal hábito, ¿no?, incluso algún vicio: pastor, no puedo dejar el cigarro, el alcohol, lo que sea, deja que Dios trabaje para ti. El pecado no se enseñorea de vosotros, ¿sí?,
porque no estamos bajo la ley. ¿Qué es la ley? Demanda. Sino bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Provisión. Ayúdame a vencer esto, Señor. Ayúdame a vencer. Una manera, hermanos, de vivir lejos del pecado. El salmista dice que todos los días, Dios nos colma de sus beneficios. Disfrútelos. Disfrute los beneficios que Él le da. Preocúpate por recibir de Dios, entonces podrás servir de manera natural. Él te va a decir, abre tu casa, pon una célula, quiero salvar a tus vecinos, quiero salvar a tu familia, o simple y sencillamente ve a una célula, o aprende a tocar un instrumento, o haz esto, haz lo otro. Él te va a decir qué hacer. Y vas a sentir paz y gozo y plenitud, y lo que sea que hagas lo vas a disfrutar. No va a ser un problema, no va a haber conflictos, ¿sí? Nada, lo vas a disfrutar. Vas a venir a dar una clase y vas a venir a lo que tengas que venir, o a ir a donde sea, a partir de un deleite. ¿Sí? No como tengo que ir, no tienes que ir, tengo que ir a la iglesia porque el pastor no tienes que venir. Ven a comer. Ven a alimentarte, ven a la iglesia con esa expectativa a recibir del Señor. Y cuando recibimos del Señor, te vas a encontrar dándole alabanza, dándole adoración. Después de que escuchas el mensaje del Evangelio revelado, lo que Cristo ha hecho por ti, no puedes salir de aquí con una actitud de ingratitud. Definitivamente no. Si eso haces, no has entendido el mensaje. Si alguien sale de este lugar pensando que la gracia es la licencia para ir y pecar y hacer barbaridades, no ha entendido la gracia. Eso no es la gracia. La gracia es libertad, hermanos. La gracia es el poder de Dios en nosotros también. En Juan 4, Jesús se encuentra con una mujer, la mujer samaritana. Llegan ahí con sus discípulos cansados. Jesús fue 100% hombre y llega cansado ahí al pozo de Jacob, ¿verdad? Donde se encuentra con esta mujer. Los discípulos de Jesús se fueron al pueblo, hermanos, por las pizzas, ¿no? Tenían hambre, ellos se van a comprar comida. Imagino que ese día pidieron eso, no sé, es otra cosa, ¿verdad? Pero Jesús se queda ahí en el pozo, ¿sí? Y viene esta mujer a mediodía por el tipo de vida que llevaba. 5 maridos había tenido, y el que ahora tenía no era su marido, tal vez era de alguien más, o no sabemos, ¿verdad? Tampoco vamos a hacer un chisme y novela aquí, pero lo cierto es que no era su marido. Y por eso ella iba, hermanos, a esa hora que no era práctica, mediodía. Usted imagínese los que salimos o los que tienen que salir a las 12 del mediodía en el desierto de la laguna, azufre, ¿no? A esa hora iba la mujer a tomar agua, sacar agua del pozo, para no encontrarse con las mujeres de la femenil que decían, de aquella. Entonces llega sola, pero se encuentra con Jesús, hermanos. Y Jesús le dice, dame agua. Y dice ella, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Jesús le dice, ¿piensas que necesito algo de ti? Si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí y yo te daría agua y no tendría sed jamás. No es Jesús, hermanos, pidiéndonos, es Jesús dándonos. Él quiere darnos. Esta mujer crece en su revelación. Primero lo ve como un hombre, después lo ve como un judío, ¿verdad? Después lo ve como un profeta. Cuando le dice Jesús, es que 5 maridos has tenido, ay, eres profeta, ¿verdad? Y al último lo reconoce como el Mesías, hermano. Al final va y predica. Se convirtió en la primer evangelista del pueblo de Samaria, y muchos se convirtieron.
a partir de recibir del Señor, hermanos, cada mañana, cada noche, Jesús, tú eres mi sabiduría. ¿Qué necesitas? ¿Estás enfermo? Jesús, tú eres mi sanidad. Jesús, tú eres mi sanidad. Las finanzas andan mal. Jesús, tú eres mi prosperidad. En ti tengo todo. Esa es la familia, es una crisis, de lo que sea. Jesús, tú eres. Apáguele el televisor unos 5 o 10 minutitos antes. Le va a hacer mucho bien. Y use ese tiempo para alabar a Dios. Igual en la mañana, ¿sí? No prenda las noticias, espérese un poco, ¿sí? Alabe a Dios, alábelo. Los beneficios se van a manifestar en su vida de inmediato. Alabe. Señor, tú eres lo que usted necesite, confiese la palabra. ¿Cómo no me darás juntamente con Él todas las cosas? Él nos ha dado ya todo lo que necesitamos. Así que no se trata de pedir, más bien se trata de reconocer: Jesús, tú eres mi sanidad. Jesús, tú eres mi restauración. Jesús, tú eres mi sabiduría. Tu corazón conoce a Jesús. Alábalo. En Marcos capítulo 10, un ciego se encuentra con Jesús, Bartimeo. Se encuentra con Jesús, hermanos, y él empieza a clamar: Jesús, hijo de David. En el contexto judío, la expresión hijo de David es igual a Mesías, ¿sí? El hijo de David representaba al Mesías que vendría. Este era un ciego, hermanos, físicamente, pero no espiritualmente. Él entiende y reconoce que Jesús es el Mesías. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo callaban, ¿no? Los mismos discípulos, cállese, no seas escandaloso, ¿verdad? Creo que estamos en el culto. Y aquel gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, Jesús viene y le dice: ¿quieres que te haga? ¿Quieres de mí? Que recupere la vista. Y aquel ciego, hermanos, empezó a ver. Empieza a alabar a Dios. La fe va a estar ahí cuanto más consciente seas de Jesús. Por último, hermanos, una historia del Antiguo Testamento. Jonás, conocen toda la historia de Jonás, ¿verdad? El Señor lo manda a ir a predicar a Nínive. La gente de Nínive, hermanos, eran verdaderamente unos perversos, particularmente en contra de los judíos. Cuando los judíos estaban cautivos, hermanos, los de Nínive fueron particularmente perversos con ellos. Eran además un pueblo sanguinario. Cuando iban a la guerra, hermanos, aquellos no respetaban, mataban mujeres y niños. Si hubiera un pueblo que no merecía salvación, tal vez serían ellos, ¿verdad? Al menos era lo que pensaba Jonás. Y Dios le dice: voy a destruir Nínive, pero les voy a dar una oportunidad. Ve y predica. Entonces se va a un barco, ¿verdad? Y en lugar de ir a Nínive, ¿sí?, se va en el sentido opuesto, compra un boleto al otro lado. Y ya saben la historia: lo avientan del barco y luego se lo traga un pez y luego lo vomita, ¿verdad? Iba en primera clase y acabó en clase de vómito. Y llegó allá, ¿verdad? Bueno, resulta, hermanos, que al final él entiende y va y predica. ¿Saben cómo fue la predicación de Jonás? Estaba enojado, ¿no? Él no quería que los ninivitas se salvaran. Solamente fue corriendo por las calles gritando: Jehová va a traer juicio en 3 días. Jehová traerá juicio en 3 días. Arrepiéntanse. Fue todo lo que hizo. Nada más, hagan de cuenta, agarró la calle principal, corrió
gritando eso y se salió. Fue, hermanos, a un lugar y espera 3 días esperando los truenos y el fuego y todo de Dios. Y llegan los 3 días y no truena nada y no cae fuego. Y Jonás, hermanos, empieza a arder su corazón. Capítulo 4 dice, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás conocía el corazón de Dios y dijo, no, los va a perdonar. Jonás no quería ir a Nínive a predicar, no porque les tuviera temor, miedo, les tenía coraje. Y como conocía a su Dios, que Dios era un Dios misericordioso, dijo, mejor los va a perdonar y no quiero que los perdone. Al final, Dios le dice, ahora pues, dice Jonás, te ruego que me quites. Y Dios termina diciéndole, ¿se acuerdan de la calabacera? Crece en la noche y produce una sombra, y él está todo el día a gusto con aquella sombra, feliz, pero luego produce un gusano y se come la planta aquella, y otro día amanece y está el sol pegándole a plomo y se enoja porque la calabacera ha sido destruida. Y Dios le dice, tú te enojaste por una tonta planta y no quieres que yo tenga misericordia de ese hombre. Hermanos, es increíble, hay cristianos que se enojan porque Dios bendice a otros y piensan que Dios los bendice al otro quitándole a ellos, ¿no? ¿Sí? Una de las mayores resistencias, hermanos, de la iglesia tradicional por la gracia es esa. ¿Sí? ¿Cómo Dios va a bendecir al pecador? ¿Cómo? Porque no es Dios. Por eso hay fieles creyentes, hermanos, fieles creyentes que no disfrutan la bendición de Dios. Son muy fieles creyentes, pero dependen de sus fuerzas. Y Dios no puede bendecir al que depende de sí. Es al humilde, es al que entrega su vida al Señor. Por eso Cristo murió en la cruz, para no castigarte. Cristo murió en la cruz para que tú puedas disfrutar la bendición de Dios. David dice, Dios es mi alto refugio, mi fortaleza. Él está diciendo, Jesús es todo lo que necesito, y todo lo que necesito está en Él. Así que, hermanos, cuando Dios te dio a Jesús, te dio todo lo que necesitas. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor. Padre, gracias. Gracias te damos, Dios, por este día y tu bendición, que nos permites estar en tu casa y meditar en tu palabra y encontrar estas verdades. Déjanos ser hombres y mujeres que te agradamos, Dios, disfrutando de recibir tu bendición. Y a partir de eso, Señor, ayúdanos a vivir de manera piadosa, de manera honesta, de manera amable, Señor. Que podamos entender que es en Jesús en que podemos nosotros darte el mejor de los servicios y será para nosotros el mayor deleite. Que podamos comprender, Señor, que Jesús es la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Y a partir de ahí, Señor, tu bondad causará en nosotros obediencia, causará en nosotros fe y producirá, Dios, todas aquellas buenas obras las cuales tú preparaste de antemano para que andemos en ellas. Déjanos gozarnos con los que se gozan, con aquellos que son bendecidos, pero con aquellos, Padre, que experimentan situaciones, déjanos compartir con ellos este mensaje y disfrutar juntos, Padre, la vida victoriosa. En el nombre de Jesús.
Amén. Vamos a frenar, hermanos. Estamos ya por irnos. Sí. Ayúdenme, por favor, los hermanos encargados.